Buenos días. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más. Le he dicho siempre que usted se levante, dele gracias a Dios, porque Él cuida nuestra entrada y nuestra salida, porque Él es el que cuida la ciudad. El capítulo que vamos a escudriñar hoy es el capítulo 7 del libro de Romanos, o la carta a los romanos, que es el libro que estamos leyendo. Ya hoy es 28 de octubre, martes 28 de octubre. Si los meses fueran de cuatro, si cada mes fuera, perdón, de 4 semanas, nosotros ya octubre ya se hubiese terminado hoy. Porque hoy es el día 28, lo que significa que terminaron las 4 semanas. Pero como es de 31 días, significa que el mes de octubre tiene 4 semanas casi y media. Pues 3 días, nada más falta mediodía para que sea media semana. Pero vamos a comenzar con el capítulo 7, porque nosotros a eso hemos venido. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Usted oye? Por la ley, la mujer casada está sujeta al marido. Por la ley, mientras él vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta analogía tomada del matrimonio es algo que usted la lee y no se puede quedar ahí. Cuando aquí habla de sujetarte, aquí habla de respeto, no de esclavitud. Por lo al menos, nosotros, no sé, en otro país de aquí de Latinoamérica, estoy hablando del continente americano. Aquí el continente americano, habemos mujeres que decidimos no seguir con el maltratador, con el abusador,
y la ley nos protege. Ellos hay otras mujeres que tienen miedo y ellos también hay otros hombres que hasta matan a la mujer porque lamentablemente la religión le ha enseñado al hombre que la mujer es un objeto y, y lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que someten a las mujeres y no solamente eso, que también le hablan de una forma. Yo no voy con eso. ¿Por qué? Porque hay puntos en la Biblia que usted no lo puede coger literalmente. Y usted me dirá, ¿por qué? Por lo que dicen otros libros. ¿Ok? Por eso los otros días le dije, tenga mucho cuidado porque Pablo escribe aquí de que de Abraham, de la fe de Abraham, pero mentira porque Abraham dudó. Pero él mismo lo dice aquí. Hoy, mire esto para que usted vea. Él mismito lo dice aquí. Pues hablo con lo que conocen la ley. Ese es el problema de lo que no conocen la Biblia. Como yo conozco la Biblia, entonces este párrafo, este primer párrafo del capítulo 7 de Romano, a donde habla que la mujer tiene que someterse a la ley y que tiene que hacer lo que dice el hombre, porque eso es lo que dice aquí. No es así. Porque Jesucristo nos llamó a nosotros a libertad, no a esclavitud. Entonces, ninguna mujer tiene que esclavizarse al hombre. Tanto el hombre como la mujer tienen que respetarse mutuamente. Ahora, hay hombres que tú te tienes que someter a ellos. ¿Cuáles? Aquel hombre que provee todo en la casa. Pero yo que yo trabajo, no tengo que someterme a nadie, a la voluntad de Dios. Pero con el hombre que yo me case, no. Tiene que haber igualdad, porque si no va a haber problema. ¿Qué te puedo yo decir? Bueno, si a ti te gusta sujetarte a quien sea, eso es la crianza que a ti te den. La crianza que a ti te den. Acuérdate que la mujer en aquel tiempo no trabajaba en la casa, cuidando a los niños y todo eso. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tú tienes que trabajar por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo en la casa, yo trabajo afuera y estoy criando a mi hija. Y yo no he necesitado un hombre. Y no voy a seguir hablando, porque esto es un tema muy amplio que en el futuro yo te voy a explicar por qué. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno,
vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oye, esto es profundo aquí. Esto está profundo aquí. El problema es que ustedes no tienen conocimiento de esto. Cuando aquí habla de lo espiritual, ¿ok? Cuando aquí habla de lo espiritual, se refiere a la iglesia gnóstica. Lamentablemente, la iglesia gnóstica todavía sigue escondida por ahí, no se da a manifestar. Y para ti, que no conoce de esto, porque yo no conocía de esto, déjame decirte que yo conocí de esto, creo que fue, sí, en el 2023. En el 2023. Y no fue por casualidad que yo llegué, y no fue por casualidad el tiempo que yo estuve allí. Ustedes saben que yo vivo escudriñando y buscando información. ¿Por qué? Porque es bueno tú saber lo que el otro piensa. Es muy importante que nosotros entendamos lo complejo que es el universo, las cosas que están pasando, todo lo que dice y la opinión de la Biblia. Es muy importante. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque el pecado está en la carne. En la carne. Por eso Jesucristo dijo que lo que sale de tu boca es lo que hace daño. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca está en tu corazón. Y lo que está en tu corazón, ¿qué es? Dice Pablo que es envidia, muerte, codicia y toda cosa por ahí para abajo. Es lo que está en el corazón de nosotros. Ustedes saben que la codicia es usted querer lo de otro, lo que otro tiene, envidiar. La envidia y codicia. Y Pablo le explica bien. Ahora bien, cuando Dios, para que tú entiendas el párrafo 2,
que, que es el que Pablo habla del pecado que está en nosotros. El pecado está en nosotros. Entonces tú me vas a decir, igual que Pablo, ¿y cómo yo puedo librarme del pecado? Bueno, Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está en la puerta. Es decir, el pecado está en tu cuerpo. Tú decides si lo dejas entrar o no. Si lo dejas entrar, él se va a enseñorear de ti. Y si no, pues no será un esclavo del pecado. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a someter la carne? El ayuno y la oración. Nos lleva a nosotros a someter la carne. Ustedes saben la maldad que yo pudiera hacer, pero yo no la hago. ¿Por qué? Porque ya conozco la ley. Y la ley te dice, no mate, no robe, no codicie, no envidie. Y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Ustedes conocen la ley. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué viene la ley? Porque ellos están discutiendo todo esto. Acuérdense que Jesucristo viene hablando del amor y de la paciencia y por ahí. Pero ¿qué pasa? Que estos judíos que vienen de la ley, ustedes saben la muerte que hubo antes de Jesucristo por la ley. Porque la ley te mataba. Y la ley no solamente te mataba a ti, mataba a tu esposa y a toda tu familia. Tu mamá, tu papá, todos se iban. Mira si la ley era fuerte. Y estos judíos venían de esta ley. Viene Jesucristo a enseñarle que la cosa no es así. Y por eso es que viene, por eso lo matan. Y viene la persecución, el mismo Pablo perseguía. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la ley? Bueno, ¿qué pasó con Adán? Dios le dio libertad a Adán. Dios le dio la libertad a Adán. Le dijo a Adán lo que tenía que hacer. Y Adán terminó desobedeciendo a Dios. Terminó desobedeciendo a Dios. Porque el problema que tiene el hombre, oiga esto, que esto es bien, esto tiene que ver con la ley. El hombre, especialmente los ignorantes, dicen que Eva fue la que pecó. No, Eva no fue la que pecó. Porque acuérdate que ahí hubo ahí hubo, por ponerlo así, ahí hubo una discusión. Porque como una mujer puede darse a un hombre y el hombre decide sí o no. Un hombre que se respeta, por más que una mujer se le insinúe, no se acerca a ella. Y si es casado, respeta más. Pero si tiene temor de Dios, respeta. Hoy en día no. Hoy en día tenemos un montón de basura. Por eso es que hay tanta enfermedad. Porque la mujer, conociendo que la debilidad de un hombre, o de la mayoría de los hombres, para no ofender los que vienen por aquí, es la vagina de una mujer, entonces ellas se aprovechan y se venden. Por eso hay tanta prostituta. Por eso hay tanta prostituta. Pero no son la prostituta la mala. Es el hombre que va donde ella, el que no sirve. Así de sencillo, así de fácil. Y por eso, no, ¿te das cuenta por qué Pablo comienza hablando del matrimonio? Porque el hombre siempre le ha echado la culpa a la mujer. No, la Biblia no dice que Eva pecó, dice que Adán fue que pecó. Porque Adán tenía que decirle a Eva que no. Todo el mundo sabe que el pecado fue que tuvieron sexo. Quieren venir a poner que la manzana, mentira. Ese fue el pecado. ¿Por qué? Porque, y es el pecado de hoy en día. Ustedes saben los niños no deseados que hay en el mundo. Porque para el matrimonio usted tiene que prepararse. El matrimonio no es así. Para el matrimonio usted tiene que prepararse.
Por eso hay que tanta desgracia en el mundo, tanta pobreza, tanta tristeza, tanto desorden. Y una de las cosas es el matrimonio. Usted no puede estar teniendo hijos así a lo loco. Eso nada más lo hace una gente estúpida. Pues si usted no puede mantener un muchacho, no lo tenga. Mucho menos 2, 3 terrible. A traer a un muchacho a sufrir al mundo. No. Esas son cosas de gente irresponsable. Pero la maldita religión, que es la que más daño le ha hecho al mundo, que la gente piensa, el diablo quiere hacerle creer que el gobierno no. La religión es lo más terrible que puede habitar sobre la faz de la tierra, porque estas cosas no te las explican así. Había una ley y Adán no la respetó. No, perdón. Dios le dio libertad a Adán y Adán no respetó esa libertad. Así que viene Jesucristo para respetarla. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo matamos. Entonces la ley ahora se convierte en un verdugo. Pues claro, te di la libertad y hiciste lo que te dio la gana. Te puse una ley y mataste a mi hijo. Pero bien estamos nosotros para lo que nosotros hemos hecho. Estamos todavía bien. Que Dios te bendiga y nosotros seguimos mañana. En otra ocasión vamos a detallar más esto. Estos son puntos muy profundos. ¿Profundo por qué? Porque la gente no tiene conocimiento de la Biblia. Y el que no tiene conocimiento de la Biblia, lamentablemente, en estos puntos se pierde. Que Dios te bendiga.